Hoy nos sumergiremos en las aguas más oscuras con 7 historias de terror sobre encuentros aterradores en lagos. Y lo más inquietante es que no tienen nada de sobrenatural, solo situaciones reales que podrían ocurrirnos a cualquiera. Prepárense para escuchar historias escalofriantes de pescadores, bañistas y visitantes que han tenido experiencias aterradoras en lagos aparentemente tranquilos. Exploraremos historias de encuentros con personas peligrosas, descubrimientos macabros y situaciones de vida o muerte en aguas que deberían ser un remanso de paz. Así que, relájense, manténganse alejados de los lagos por ahora. Y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de adentrarnos en estas aguas turbias, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y darle a me gusta. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no se pierdan ningún contenido aterrador como este. ¡Vamos! 1. El pescador solitario, el grupo de 4 amigos de la Universidad de Manchester, había elegido el lago Windermere para un fin de semana de acampada, buscando escapar del estrés académico. Tom Bradley, estudiante de ingeniería de 23 años, lideraba el grupo, que incluía a su novia Sophie Mills y a sus amigos James Parker y Lucy Chen, todos senderistas experimentados. «Es un lugar perfecto», dijo Tom, montando la tienda de campaña en la orilla norte del lago, una zona menos concurrida que ofrecía la privacidad ideal para relajarse. Fue Sophie quien primero notó al pescador solitario. «Ese hombre ha estado ahí desde que llegamos», dijo, señalando una figura distante en la orilla opuesta. «No se ha movido en 3 horas». El pescador parecía tener unos 50 años. Vestía ropa oscura y permanecía en la misma posición, aparentemente concentrado en el agua. Pero James, usando binoculares para observar aves, hizo un descubrimiento inquietante. «No está pescando», murmuró James. «Nos está observando con binoculares». Cada vez que el grupo se desplazaba por el campamento, el pescador ajustaba su posición para mantener una línea de visión clara. Cuando nadaban, los observaba de cerca con binoculares. «Tal vez sea un guardabosques», sugirió Lucy, tratando de racionalizar el extraño comportamiento. Pero al segundo día, la situación se volvió más siniestra. El pescador apareció antes, incluso antes de que el grupo despertara, y permaneció allí hasta después del anochecer. Aún más inquietante, se había acercado, ahora a solo 200 metros. «Está documentando nuestra rutina», se dio cuenta Sophie al notar que el hombre tomaba notas en un cuaderno cada vez que realizaban actividades. Tom decidió confrontar al observador. Tomó el kayak y remó hasta la posición del pescador, pero al llegar, el hombre había desaparecido, dejando solo marcas en la hierba donde había estado sentado. «Qué raro», murmuró Tom, examinando el lugar. Encontró colillas y envoltorios de comida, lo que sugería que el hombre pasaba horas allí todos los días. Esa noche, mientras hacían una fogata, oyeron ruidos en el bosque circundante. Ramas que se rompían, pasos cautelosos, como si alguien los rodeara en la oscuridad. «Hay alguien ahí fuera», susurró James, cogiendo una linterna. Al iluminar la zona, vieron brevemente una figura que se alejaba rápidamente entre los árboles. El pescador los había estado observando atentamente durante la noche. «Esto no es normal», dijo Sophie, visiblemente asustada. «Nos vamos mañana temprano». Pero a la mañana siguiente encontraron una evidencia inquietante. Huellas por todas partes, como si alguien hubiera estado rondando el campamento durante la noche. Aún más alarmante, una de sus mochilas había sido tocada, aunque no les habían robado nada. Tom contactó al centro de visitantes del parque. «Hay un pescador que nos ha estado observando constantemente», le explicó al guardabosques. «¿Descripción?», preguntó el guardia, repentinamente interesado.
Después de que Tom describió al hombre, el guardia se mostró visiblemente preocupado. «Tienes que salir del lago inmediatamente». El guardabosques explicó que, en los últimos 5 años, 7 campistas habían desaparecido en el lago Windermere. Todos eran jóvenes, acampaban en zonas aisladas y habían sido vistos por última vez cerca de la orilla norte. Siempre hay informes de un pescador solitario vigilando a los campistas antes de las desapariciones, dijo el guardabosques. Nunca hemos podido identificarlo. El grupo comenzó a empacar rápidamente, pero el pescador apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca, observándolos abiertamente sin intentar esconderse. Él sabe que lo descubrimos, dijo James, mientras llevaba el equipo al auto. Mientras estaban desmontando el campamento, se dieron cuenta de que el pescador se había movido a una posición que bloqueaba el único camino de salida, como para impedir su partida. «Cruzaremos el lago», decidió Tom. «Usaremos la lancha inflable para llegar al centro de visitantes». Pero cuando llegaron a la orilla, descubrieron que su barco había sido saboteado. Le habían hecho agujeros precisos que lo dejaron inutilizable. «Él planeó esto», comprendió Sophie. «Quiere que nos quedemos aquí». El pescador empezó a acercarse lentamente, sin fingir que pescaba. Llevaba una mochila grande y se movía con determinación. Tom llamó al 911, pero la señal del celular era débil en la zona aislada. Solo pudo transmitir su ubicación antes de que se cortara la llamada. «Tenemos que atravesar el bosque», dijo James. «Dar la vuelta al lago a pie». Empezaron a caminar rápidamente por el sendero del bosque, pero oyeron pasos detrás de ellos. El pescador los siguió, pues conocía claramente todos los senderos de la zona. «Nos ha cazado antes», se dio cuenta Lucy. «Sabe exactamente cómo acorralarnos». Tras 2 horas de tensa caminata, oyeron sirenas a lo lejos. La llamada de emergencia de Tom había funcionado y los equipos de rescate estaban llegando. El pescador, al notar la aproximación de las autoridades, desapareció en el denso bosque. La investigación posterior identificó al pescador como Martin Webb, un asesino en serie que llevaba 5 años operando en la zona. Utilizó la observación prolongada para estudiar los patrones de los campistas antes de atacar. «Conocía cada rastro, cada escondite», explicó el inspector Davis. «Seleccionaba víctimas aisladas, estudiaba sus rutinas y atacaba cuando eran más vulnerables». Los cuerpos de 6 de las 7 víctimas desaparecidas fueron encontrados en cuevas submarinas en el lago, donde Martin los había escondido después de los asesinatos. Para el grupo de Manchester, la experiencia ha transformado radicalmente su forma de abordar el camping. Ahora participan en campañas educativas sobre seguridad en zonas remotas. El caso del pescador solitario ha provocado cambios en los protocolos de seguridad en los parques nacionales británicos y en los sistemas de monitorización de los campamentos aislados. La casa del lago, la familia Carter, estaba entusiasmada con sus vacaciones de verano en su cabaña a orillas del lago Tahoe. John y Emily, junto con sus 2 hijos adolescentes, habían alquilado la propiedad para escapar del bullicio de San Francisco. La cabaña, rústica pero cómoda, prometía días de relajación y contacto con la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad y las preocupaciones del día a día. Desde el primer día notaron la discreta presencia del cuidador local, un hombre llamado Frank, quien parecía conocer detalles íntimos de la familia. Aparecía en los momentos más inesperados, siempre con una sonrisa amable, pero había algo inquietante en su constante atención, como si siempre estuviera un paso por delante, anticipándose a cada movimiento. Emily se dio cuenta de que Frank conocía sus rutinas diarias,
las horas en que John salía a pescar e incluso detalles personales que no habían compartido con nadie, como su reciente discusión sobre la educación de sus hijos y las dificultades que tenían para conciliar la vida laboral y familiar. La sensación de una invasión de la privacidad comenzó a crecer, pero intentaron ignorarla, creyendo que quizás solo era un hombre solitario que intentaba ayudar. Una tarde cálida, mientras exploraban el bosque cercano, encontraron una pequeña caja de metal escondida entre los árboles, camuflada entre hojas y ramas. Dentro había cámaras diminutas y equipos de grabación de alta tecnología. La sospecha aumentó cuando Emily recordó que había sentido una mirada constante durante sus paseos, como si alguien los observara sin ser vistos. Al examinar la cabaña, con más detenimiento, descubrieron cámaras ocultas en objetos comunes, un reloj de pared de aspecto normal, una lámpara que nunca antes habían visto, incluso dentro de un libro en la estantería que parecía haber sido colocado allí a propósito. Frank había instalado un sofisticado sistema de vigilancia para monitorear a las familias que alquilaban la propiedad, grabando cada movimiento, cada conversación, cada momento de vulnerabilidad. La tensión aumentó cuando encontraron registros detallados de las actividades previas de las familias, horarios exactos, conversaciones privadas, incluso momentos íntimos grabados sin consentimiento. Frank usó esta información para estudiar las rutinas y vulnerabilidades de sus víctimas antes de atacar, planeando meticulosamente cada paso para asegurar que sus acciones pasaran desapercibidas. La familia empezó a sentir el peso de la paranoia. Cada sonido en el bosque parecía amplificado, cada sombra parecía ocultar ojos vigilantes. Las noches se hicieron largas e intranquilas, con los niños teniendo pesadillas y los padres discutiendo sobre la seguridad de la cabaña. La sensación de ser vigilados constantemente erosionó la paz que buscaban. Una noche lluviosa, mientras Frank visitaba la cabaña para unas supuestas tareas de mantenimiento, John decidió confrontarlo. La conversación fue tensa y Frank reveló su verdadera naturaleza, un depredador que usaba la fachada de un cuidador para observar y elegir a sus víctimas, aprovechándose de la confianza y el aislamiento de las cabañas junto al lago para actuar con impunidad. El enfrentamiento fue intenso, pero John logró llamar a la policía a tiempo. Frank fue arrestado y la investigación reveló una serie de desapariciones y ataques relacionados con propiedades bajo su supervisión, muchos de los cuales se habían archivado como accidentes o desapariciones inexplicables. La policía local inició un operativo para registrar todas las propiedades de Frank y encontró evidencia de vigilancia ilegal y dispositivos ocultos en varias cabañas. La comunidad se sorprendió al descubrir que el hombre al que muchos consideraban un cuidador confiable era, en realidad, un depredador meticuloso. Para la familia Carter, la experiencia fue una pesadilla que convirtió sus vacaciones en una lucha por la supervivencia. Pasaron meses en terapia, intentando superar el trauma del allanamiento y la traición a la confianza. Hoy participan en campañas de concienciación sobre la seguridad de las propiedades de alquiler y la vigilancia digital, advirtiendo a otras familias sobre los peligros que acechan en lugares aparentemente seguros. El incidente de Lake House provocó cambios en las regulaciones locales para supervisar las propiedades de alquiler, incluida la instalación obligatoria de sistemas de seguridad monitoreados por las autoridades e inspecciones regulares para garantizar la seguridad de los huéspedes. Para las familias que buscan refugio en cabañas aisladas, tengan cuidado. No todos los cuidadores son simples cuidadores.
Algunos observan, estudian y esperan el momento oportuno para convertir un remanso de paz en una pesadilla. La vigilancia y la precaución constantes son la mejor defensa contra el peligro que acecha en las sombras del lago. Nunca subestimes el poder de la vigilancia silenciosa. En lugares donde la naturaleza debería ofrecer paz, algunos depredadores encuentran su terreno de caza ideal. Mantente siempre alerta, protege tu privacidad y nunca ignores las sutiles señales de que algo anda mal. La seguridad comienza con la conciencia y la acción rápida. El buceador Lago Bled, era conocido por sus aguas cristalinas y su entorno idílico, atrayendo a nadadores de toda Europa durante los meses de verano. Marina Kovač, instructora de natación de 28 años de Ljubljana, acababa de organizar un grupo de entrenamiento para atletas aficionados cuando empezaron a surgir los primeros informes extraños. «Hay alguien nadando debajo de nosotros», dijo Petra, una nadadora experimentada, de 24 años, tras salir a la superficie jadeando durante una sesión matutina. «Vi una figura con equipo de buceo, observándome desde abajo». Marina inicialmente descartó el relato como producto de su imaginación, pero otros nadadores comenzaron a reportar avistamientos similares. Siempre la misma descripción. Un buceador, solitario con el equipo completo, observándolos en silencio desde las profundidades. «No se mueve como un buceador recreativo», dijo Tomás, un instructor checo de visita. «Se queda quieto un buen rato, simplemente observando. Es muy inquietante». A lo largo de una semana, los avistamientos se intensificaron. El buzo siempre aparecía en horas de poca afluencia, cuando había pocos nadadores en el agua. Lo más alarmante era que parecía seguir a nadadores específicos, a menudo mujeres jóvenes que nadaban solas. Marina decidió investigar. Equipada con una máscara de buceo, descendió para comprobar las profundidades durante una sesión de entrenamiento. Lo que vio confirmó sus peores temores. Una figura con traje de buceo completo observaba a su grupo desde unos 10 metros de profundidad. Cuando intentó acercarse, el buzo desapareció rápidamente en las aguas más profundas, moviéndose con una agilidad que sugería experiencia militar o profesional. «Esto no es buceo recreativo», se dio cuenta Marina mientras informaba del incidente a las autoridades locales. La investigación inicial de la policía eslovena reveló que no había buceadores registrados operando en la zona. Aún más inquietante, 3 nadadoras habían desaparecido en el lago en los últimos 2 meses, todas durante sesiones de natación en solitario. Ana Novak, de 22 años, desapareció en abril, explicó el inspector detective Janez Kralj. Katia Supan, de 26 años, en mayo, siempre en las mañanas tranquilas. Marina organizó una vigilancia discreta con otros instructores. Durante una semana observaron el lago con equipo submarino, intentando identificar al misterioso buceador. Fue Tomás quien hizo el descubrimiento crucial. Se había excavado una cueva submarina artificial en la orilla norte del lago, oculta por la vegetación acuática. En su interior se encontraba equipo de buceo profesional y evidencia inquietante. «Hay pertenencias personales de los nadadores desaparecidos», informó Tomás por radio submarina. «Trajes de baño, relojes, incluso documentos de identidad». La cueva estaba equipada con un sistema de aire comprimido, lo que permitía estancias prolongadas bajo el agua. Lo más siniestro, había indicios de que las víctimas habían sido retenidas allí temporalmente. Marina contactó de inmediato a las autoridades. La búsqueda posterior reveló que el buceador era Marko Petrović, un exbuceador militar serbio de 42 años que había desarrollado una obsesión con las nadadoras.
Utilizaba técnicas militares para la pesca submarina, explicó el investigador. Se acercaba a sus víctimas desde abajo, donde no podían verlo venir, y luego las arrastraba a la cueva. Petrovich llevaba 2 años operando, eligiendo siempre a nadadoras experimentadas para adentrarse en aguas más profundas. Usaba equipo militar para permanecer bajo el agua durante horas, estudiando patrones de natación antes de atacar. La búsqueda en la cueva reveló evidencia de al menos 5 víctimas. Se recuperaron 3 cuerpos de las profundidades del lago, donde Petrovich los había escondido tras los ataques. Convirtió el lago en su coto de caza, continuó el investigador. Conocía cada corriente, cada profundidad, cada escondite submarino. Para Marina Kovač, la experiencia cambió radicalmente su relación con la natación en aguas abiertas. Actualmente dirige campañas de seguridad acuática y capacitaciones sobre conciencia situacional durante la natación. El caso Diver conmocionó a la comunidad eslovena y provocó cambios en los protocolos de seguridad para nadar en lagos, incluyendo patrullas submarinas regulares y sistemas de monitoreo. Y para los nadadores de aguas abiertas, tengan cuidado. No todas las figuras submarinas son buceadores recreativos inofensivos. Algunos depredadores usan equipos profesionales para acercarse silenciosamente, convirtiendo las aguas cristalinas en trampas mortales, donde las víctimas desprevenidas se convierten en presas fáciles para los cazadores, que dominan perfectamente el medio acuático. La seguridad en el agua requiere una vigilancia constante y nunca nadar solo en áreas aisladas, especialmente donde la visibilidad submarina permite una aproximación sin ser detectado. Hola chicos, las historias de encuentros aterradores en lagos siguen siendo bastante escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias reales y aterradoras, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle a me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún queda mucho terror por delante. 4. La guía del lago La pareja alemana. Klaus e Ingrid Weber eligieron Finlandia para sus vacaciones de verano, atraídos por la promesa de naturaleza virgen y la tranquilidad de los lagos nórdicos. En Lappeenranta contrataron a Mikkel Virtanen, un guía local de 45 años, que ofrecía tours exclusivos al lago Saimaa, el más grande de Finlandia. Les mostraré lugares que pocos turistas conocen, prometió Mikkel mientras preparaba su bote de aluminio. Islas secretas, calas escondidas donde tendrán el lago solo para ustedes. Klaus, ingeniero jubilado de 58 años, e Ingrid, profesora de 55, quedaron impresionados por el conocimiento que Mikkel tenía de la región. Se adentró con seguridad en las aguas laberínticas, explicando la historia y la fauna local. Pero después de 2 horas de navegación, Ingrid notó que se alejaban cada vez más de las principales rutas turísticas. «Ya no veo otros barcos», dijo nerviosa. «Exactamente lo que querías», respondió Mikkel con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Privacidad total. El lago se extendía infinitamente, salpicado de miles de islas cubiertas de pinos. Klaus consultó su GPS y descubrió que estaban a más de 32 kilómetros de la ciudad, en aguas que no aparecían en los mapas turísticos. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Klaus. «Un lugar especial», respondió Mikkel con vaguedad. «Muy especial para parejas como ustedes». La forma en que dijo «parejas como ustedes» le dio escalofríos a Ingrid. Había algo depredador en la voz de Mikkel, como si fueran presas a las que llevaban a una trampa. Cuando Klaus sugirió regresar, Mikkel
Lo ignoró por completo y continuó navegando hacia aguas aún más remotas. El motor del barco funcionaba a la perfección, pero Michael alegó problemas técnicos cuando le preguntaron por el cambio de rumbo. «El motor está inestable», mintió. «Necesito llegar a una isla donde tenga repuestos». Pero Klaus, con su experiencia en mecánica, sabía que el motor funcionaba con normalidad. Mikkel los llevaba deliberadamente a un lugar apartado. Tras otra hora, llegaron a una isla desierta, cubierta de un denso bosque. Michael atracó en una cala escondida, completamente invisible desde otras partes del lago. «Aquí haremos nuestra parada especial», anunció Michael, mostrando un cuchillo de pesca. «Te equivocaste de guía». Mikkel explicó con calma que llevaba 5 años operando, utilizando tours turísticos para atraer víctimas a aguas remotas donde jamás serían encontradas. Se enfocaba específicamente en parejas extranjeras sin contactos locales. «El lago Saimaa tiene más de 1000 metros de profundidad en algunos puntos», dijo con frialdad. «Los cuerpos nunca emergen de estas aguas». Klaus intentó negociar, ofreciéndole dinero, pero Mikkel se rió. «No se trata de dinero, se trata de control absoluto. Estás completamente a mi merced». Mientras Mikkel preparaba las cuerdas, Ingrid notó que había subestimado sus habilidades. Como profesora de educación física, se mantenía en excelente forma. Cuando Mikkel se distrajo, lo empujó al agua. Klaus tomó rápidamente el control del barco, pero Mikkel era un nadador experimentado y conocía todas las islas de la zona. Empezó a perseguirlos, nadando entre islas e intentando interceptar su ruta de escape. «Él conoce estas aguas mejor que nosotros», se dio cuenta Klaus mientras intentaba regresar a la civilización. Mikkel usaba atajos entre islas para mantenerse cerca y de vez en cuando salía a la superficie para gritar amenazas. «No sabes el camino de vuelta, te perderás y morirás de todas formas». La persecución duró 3 horas, con Klaus e Ingrid navegando desesperadamente mientras Mikkel los seguía sin descanso. Finalmente, avistaron otro barco turístico a lo lejos. Mientras se acercaban gritando pidiendo ayuda, Michael desapareció en las aguas profundas, sabiendo que no podía explicar la situación a las autoridades. La investigación posterior reveló que Mikael Virtanen había asesinado al menos a 8 turistas en los últimos 5 años. Utilizó su profundo conocimiento del lago para elegir lugares donde jamás se recuperarían los cuerpos. «Operaba impecablemente», explicó el inspector. Detective Lauri Hakkarainen seleccionaba víctimas extranjeras, las llevaba a aguas remotas y luego alegaba que habían sufrido accidentes. Finalmente fueron encontrados 3 cadáveres en aguas profundas, pero 5 turistas permanecieron desaparecidos, presumiblemente en el fondo del lago. Para Klaus e Ingrid Weber, la experiencia cambió radicalmente su percepción de los viajes. Hoy participan en campañas de seguridad turística y verificación de guías. El caso Lake Guide conmocionó a la industria turística finlandesa y dio lugar a regulaciones más estrictas para los guías de barco, incluidos sistemas obligatorios de seguimiento GPS y para los turistas en lagos remotos. Tengan cuidado, siempre verifiquen las credenciales de los guías e informen a terceros sobre los itinerarios. No todos los lugareños tienen la intención de mostrar la belleza natural. Algunos usan el aislamiento acuático para convertir viajes relajantes en trampas mortales, donde las aguas profundas se convierten en tumbas permanentes. La competición de natación. La competición anual de natación en aguas abiertas en el lago de Annecy atraía a atletas de toda Europa. Sarah Mitchell, nadadora británica de 26 años y medallista nacional, se había inscrito en la carrera de 10 kilómetros con la esperanza de clasificarse para competiciones internacionales. Pierre Dubois,
quien llevaba 8 años organizando el evento, era un hombre respetado en la comunidad acuática francesa. El nadador olímpico de 48 años había convertido la competición en uno de los eventos más prestigiosos de la región. Seleccionamos solo a los mejores atletas, explicó Pierre durante la sesión informativa técnica. Unos estrictos estándares físicos garantizan la seguridad y la calidad de la competición. Sara notó que Pierre hacía preguntas específicas sobre la condición física, el historial médico y el apoyo familiar de los competidores. Al principio pensó que era un protocolo de seguridad, pero algunas preguntas le parecieron demasiado invasivas. ¿Viajaste solo? ¿Tu familia sabe exactamente dónde estás?, preguntó durante el check-in individual. Durante el primer día de competición, 3 nadadores no completaron la carrera. Por problemas de salud, explicó Pierre, fueron trasladados a hospitales locales para su evaluación. Pero Sara intentó contactar a los atletas hospitalizados y descubrió que ningún hospital de la región había recibido a los nadadores de la competición. ¿Dónde están Marcus, Elena y David?, preguntó a los demás concursantes. Nadie los había visto desde que abandonaron el agua durante la carrera, supuestamente por agotamiento. Sara decidió investigar discretamente. Accediendo a los registros de los eventos, descubrió que en los últimos 3 años, 15 nadadores se habían retirado de las competiciones organizadas por Pierre, siempre alegando problemas de salud. ¡Qué extraño!, murmuró revisando las listas de participantes. Todos los que se habían retirado eran atletas de élite, jóvenes, sanos y sin antecedentes de problemas cardíacos. Durante la segunda carrera, Sara observó a Pierre más de Mendoza cerca. Él coordinaba los equipos de rescate que operaban en zonas específicas del lago, siempre fuera de la vista de los espectadores y otros organizadores. El personal médico está estratégicamente ubicado, explicó Pierre al ser preguntado, para una respuesta rápida ante emergencias, pero Sara notó que las emergencias siempre ocurrían en lugares donde no había cobertura de cámaras ni observadores independientes. Esa noche, Sara siguió discretamente a uno de los equipos de rescate de Pierre. En lugar de dirigirse a hospitales, el vehículo se dirigió a una propiedad aislada en las montañas, cerca del lago. Con binoculares, Sara vio unas instalaciones que parecían más una prisión que una clínica médica. Rejas en las ventanas, ataduras y lo que parecían celdas individuales. «Oh, Dios mío», susurró, tomando fotografías de todo con su teléfono celular. Sara se dio cuenta de que Pierre utilizaba la competencia para seleccionar víctimas con características específicas, deportistas de élite, físicamente perfectos, sin vínculos familiares estrechos en la región. A la mañana siguiente, Pierre anunció que Sara había sido seleccionada para la prueba especial individual, citando el interés de patrocinadores internacionales. Una oportunidad única, dijo. Una prueba contrarreloj en un tramo aislado del lago. Sara fingió interés mientras contactaba en secreto con las autoridades francesas. «Necesito ayuda urgente», explicó a la policía. «Hay un secuestrador operando en la competición de natación». Durante la prueba especial, Sara nadó según las instrucciones, pero mantuvo comunicación mediante una radio impermeable con personal policial oculto. Cuando el equipo de rescate de Pierre intentó rescatarla, alegando agotamiento, Sara se resistió. En la confusión resultante, agentes de policía salieron de posiciones ocultas y capturaron a Pierre y a sus cómplices. La investigación reveló que Pierre Dubois llevaba 8 años operando, utilizando competiciones para secuestrar a atletas de élite.
los mantenía cautivos y los vendía a redes de tráfico de personas especializadas en productos de alta calidad. Se centraba específicamente en atletas olímpicos y de élite, explicó el investigador. Los compradores pagaban cantidades exorbitantes por víctimas con una condición física excepcional. En la propiedad de Pierre se encontraron 12 atletas en cautiverio, incluidos los 3 que desaparecieron recientemente. 15 casos más se han relacionado con la operación a lo largo de los años. Para Sarah Mitchell, la experiencia cambió su perspectiva sobre las competiciones. Hoy lidera campañas de seguridad en eventos deportivos y la verificación de antecedentes de los organizadores. El caso de Competición Fatal conmocionó al mundo deportivo francés y dio lugar a una reglamentación estricta para los eventos acuáticos, incluida una supervisión independiente obligatoria. Y para los atletas que participan en competiciones remotas, tengan cuidado. No todos los organizadores respetables tienen intenciones deportivas legítimas. Algunos usan los eventos como fachada para operaciones criminales, transformando las competiciones en mercados donde los atletas de élite se convierten en mercancías valiosas para depredadores que valoran la perfección física por encima de la vida humana. 6. El campamento abandonado, el grupo de 4 amigos de la Universidad de Toronto, había elegido el lago Muskoka para pasar un fin de semana de acampada antes de los exámenes finales. Alex Chen, estudiante de medicina de 24 años, lideraba el grupo, que incluía a su novia Emma Walsh y a sus amigos Ryan Murphy y Jessica Parker, todos senderistas experimentados. «Es un lugar perfecto para relajarse», dijo Alex, mientras navegaba por la costa norte del lago en busca del lugar ideal para acampar. Fue Jessica quien primero vio el campamento abandonado. «Mira allá», señaló un claro cerca del agua. Alguien dejó equipo. El camping estaba impecablemente organizado. Una tienda de campaña North Face de alta calidad, equipo de pesca profesional, una cocina de gas cara, incluso una cámara digital. Sobre una mesa plegable, todo parecía abandonado recientemente. «¿Quién deja equipo de $5,000?» preguntó Ryan examinando el equipo de pesca. «Esa caña cuesta más que mi renta mensual». Emma revisó la tienda. «Está limpia, sin señales de uso prolongado, como si la hubieran montado ayer». Alex intentó racionalizar. Quizás fue una emergencia familiar. A veces la gente lo deja todo cuando recibe una noticia urgente. Pero Jessica, estudiante de criminología, notó inconsistencias inquietantes. No hay huellas que apunten a la salida del campamento. No hay señales de una salida apresurada. Y miren esto. Señaló marcas en el suelo alrededor del campamento. Pequeños agujeros que parecían hechos con estacas, como si alguien hubiera montado y desmontado el sitio varias veces. Esto fue un montaje, se dio cuenta Jessica. No es un camping de verdad. Mientras debatían si usar el lugar, notaron movimiento en el bosque circundante. Ramas meciéndose sin viento, el sonido de pasos cautelosos como si alguien los observara. «Hay alguien ahí fuera», susurró Emma, señalando hacia la línea de árboles. Alex tomó unos binoculares y examinó la zona. Vio brevemente una figura camuflada observándolos a unos 90 metros de distancia, antes de desaparecer entre los pinos. «Vámonos», decidió Ryan. «Esto no se siente bien». Pero cuando intentaron regresar al bote, descubrieron que alguien había cortado las amarras. Su embarcación estaba a la deriva en medio del lago, demasiado lejos para llegar nadando. «Estábamos aislados a propósito», se dio cuenta Alex mientras revisaba el equipo de comunicaciones. Sus celulares no tenían señal en la zona remota. Una voz tranquila resonó desde el bosque. «Bienvenido a mi juego de supervivencia. Has encontrado mi cebo».
Un hombre de unos 50 años emergió de la vegetación vestido con uniforme militar y portando un rifle de caza. Soy el coronel Marcus Webb, retirado. Esta es mi zona de entrenamiento. Webb explicó que había creado el campamento Señuelo para atraer a los curiosos. Utilizó equipo costoso como cebo, sabiendo que los jóvenes aventureros no podrían resistirse a investigar. Lleva 3 años funcionando a la perfección, dijo con orgullo. 17 grupos ya han participado en mi programa de supervivencia. Webb reveló que había convertido el área en un campo de entrenamiento militar, donde probó las habilidades de supervivencia de los civiles utilizando métodos extremos. Tienen hasta el amanecer para llegar al otro lado del lago, anunció. Sin equipo, solo habilidades básicas. Quien lo logre obtendrá la libertad. ¿Y qué pasa con los que no pueden?, preguntó Emma, intentando mantener la calma. Aprenda lecciones permanentes sobre supervivencia, respondió Webb con frialdad. El grupo se dio cuenta de que se enfrentaban a un depredador que usaba entrenamiento militar para cazar civiles. Webb conocía cada rastro, cada escondite, cada punto estratégico del bosque. Alex, recordando su entrenamiento de primeros auxilios, sugirió que se separaran para confundir a Webb. No puede ir tras todos a la vez, pero Webb había anticipado esta táctica. La separación es un error táctico básico, gritó en la oscuridad. Facilita la eliminación individual. Durante toda la noche, Webb los persiguió metódicamente, utilizando equipo de visión nocturna y experiencia militar para mantener una presión constante. El grupo intentó llegar a la orilla opuesta del lago, pero Webb controlaba todas las rutas de escape. Fue Emma quien se dio cuenta de la debilidad de Webb. Estaba tan concentrado en demostrar superioridad militar que subestimó la creatividad civil. Usando los espejos de la cámara abandonada, lograron hacer señales a un avión que pasaba. El piloto reportó señales de socorro y solicitó rescate. Cuando llegaron los helicópteros, Webb intentó huir, pero fue capturado por la Real Policía Montada del Canadá. La investigación reveló que Marcus Webb había operado durante 5 años, utilizando el campamento Señuelo para atraer al menos a 20 grupos de campistas. 15 personas fueron encontradas muertas en el bosque, víctimas de sus ejercicios de supervivencia. Para el grupo de Toronto, la experiencia cambió radicalmente su forma de abordar el camping. Hoy en día, imparten talleres sobre seguridad en zonas agrestes e identificación de trampas. El incidente del campamento Señuelo provocó cambios en los protocolos de seguridad para acampar en los parques canadienses y en los sistemas de monitoreo de equipos abandonados. Y para los campistas en áreas remotas, tengan cuidado con los descubrimientos que parecen demasiado buenos para ser verdad. No todo el equipo abandonado fue dejado por accidente. Algunos son cebos cuidadosamente preparados por depredadores que han convertido la generosidad humana en una vulnerabilidad fatal. El ferry nocturno Heinrich Müller llevaba 15 años operando el ferry que conectaba las orillas del lago de Constanza, transportando a lugareños y turistas entre las pequeñas y aisladas comunidades. Este alemán de 52 años era conocido por su puntualidad y su conocimiento de las traicioneras aguas, especialmente durante las tormentas invernales. Anna Hoffman, enfermera de 29 años que trabajaba en el turno de noche del hospital regional, solía usar el ferry para volver a casa después de sus turnos. Fue la primera en notar los viajes extra de Heinrich durante la madrugada. Dijo que eran entregas especiales. Le contó Ana a su colega Stefan durante un descanso. Pero vi subir a gente extraña, siempre mujeres, siempre con aspecto confuso o sedado. Stefan, un paramédico experimentado, estaba desconcertado.
¿Qué tipo de entregas hay que hacer a las 3 de la mañana? Ana comenzó a observar a Heinrich más de cerca. Durante sus viajes habituales, notó que hacía preguntas específicas sobre las rutinas de sus pasajeros, dónde vivían y si tenían familiares cerca. ¿Trabajas solo en el hospital?, preguntó con indiferencia. ¿Tu familia se preocupa cuando llegas tarde a casa? Una noche, en medio de una densa niebla, Ana perdió su ferry habitual y Heinrich le ofreció un viaje especial a las 2 de la madrugada. Durante la travesía, se dio cuenta de que él no había seguido la ruta habitual, dirigiéndose a una isla que no figuraba en los mapas turísticos. «Necesito hacer una parada rápida», explicó Heinrich cuando Ana cuestionó el desvío. «Entrega, urgente». La isla estaba dotada de estructuras que parecían más una prisión que una residencia, rejas en las ventanas, vallas altas y lo que claramente eran celdas improvisadas. «¿Qué es este lugar?», preguntó Ana, con creciente alarma en su voz. «Mi propiedad», respondió Heinrich, mostrando una jeringa. «Donde te quedarás un tiempo». Heinrich explicó que llevaba 3 años operando, usando el ferry para secuestrar a mujeres que viajaban solas de noche. La isla aislada era perfecta para retener a las víctimas sin riesgo de ser descubiertas. «Selecciono con cuidado», dijo. «Mujeres que trabajan en turnos de noche, sin familia cerca, a quienes nadie buscaría de inmediato». Ana se dio cuenta de que Heinrich había estudiado su rutina durante meses, sabiendo exactamente cuándo estaría vulnerable y aislada. Mientras Heinrich preparaba sedantes, Ana aprovechó su formación médica. Fingió desmayarse y lo atacó cuando se acercó, empleando técnicas de defensa personal que había aprendido en el hospital. En el forcejeo que siguió, Ana logró empujar a Heinrich al agua helada. Era un nadador experimentado, pero la temperatura de noviembre y la ropa pesada le dificultaban moverse. Ana tomó el control de la balsa, pero Heinrich logró volver a subir a bordo. La persecución continuó en las oscuras aguas, con Heinrich intentando recuperar el control, mientras Ana navegaba desesperadamente hacia la orilla. «No conoces estas aguas», gritó Heinrich. «Te perderás en la niebla». Pero Ana recordó las luces de navegación que Heinrich había enseñado a los pasajeros a identificar. Con conocimientos básicos, pudo llegar a la comisaría en la orilla principal. La investigación posterior reveló que Heinrich Müller había secuestrado a 11 mujeres en los últimos 3 años. Todas trabajaban en turnos de noche, viajaban solas y tenían rutinas predecibles. Utilizó el ferry como la herramienta perfecta, explicó el inspector detective Weber. Tenía control total sobre quién entraba y salía de la zona y conocía a la perfección las rutinas de todos los pasajeros habituales. En la isla, la policía encontró a 7 mujeres cautivas, incluidas 2 que llevaban más de 1 año desaparecidas. 4 víctimas fueron halladas muertas, enterradas en el bosque de la isla. Heinrich había documentado meticulosamente cada secuestro, tratando a las mujeres como una colección personal que conservaba para satisfacer fantasías de control. Para Ana Hoffman, la experiencia cambió radicalmente su confianza en el transporte público. Hoy participa en campañas para promover la seguridad de los trabajadores nocturnos. El caso del Night Ferry conmocionó a las comunidades del lago de Constanza y provocó cambios en los protocolos operativos del transporte acuático, incluido el seguimiento GPS obligatorio. Y para los pasajeros que viajan en transporte nocturno en áreas aisladas, tengan cuidado. Pregunten a los operadores que hacen preguntas excesivamente personales y siempre comparten itinerarios con terceros. No, todos los transportistas confiables simplemente hacen su trabajo.
Algunos usan el acceso y el conocimiento de las rutinas para identificar y aislar a las víctimas vulnerables en momentos en que nadie notará las desapariciones hasta que sea demasiado tarde. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror con encuentros aterradores en lagos. ¿Cuál te asustó más? Lo más inquietante es saber que el verdadero terror no proviene de criaturas místicas, sino de situaciones reales que nos pueden ocurrir, ¿verdad? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste de esta inmersión en el aterrador mundo de los lagos peligrosos, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita.